Salmo 3. Plegaria pidiendo ayuda en la aflicción. Al músico principal. Salmo de David. ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma? ¿Con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová Dios mío. Alumbra mis ojos, para que no duerma de muerte. Para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían, si yo resbalara. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová. Porque me ha hecho bien. La oración personal, la oración perseverante siempre será escuchada. Alumbra mis ojos. El título nos menciona tanto el autor y la audiencia de este salmo, al músico principal. Salmo de David. Algunos creen que el músico principal es Dios mismo, y otros suponen que es el líder de coros o músicos de los tiempos de David, Lates como Eman el cantante, o Asaf, 1 Crónicas 6:33, 16:17 y 25:2.6. Este es un salmo de transición. Comenzando con desaliento y desesperación, David termina en un lugar de confianza, gozo y ánimo. A. La desesperación de David. 1. La desesperación de David con el Señor. ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? A. ¿Hasta cuándo, Jehová? Al parecer cada hijo de Dios ha hecho a Dios en un tiempo u otro esta pregunta, y que cada seguidor de Dios ha sentido descuido de parte de Dios, o al menos que han esperado mucho tiempo para que Dios haga lo que se debe hacer. Y si el lector jamás ha hallado la ocasión para utilizar el lenguaje de esta breve oda, él lo hará en no mucho tiempo, si es que es un hombre en pos del corazón del Señor. Spurgeon. Y ¿hasta cuándo? Esta pregunta se repite 4 veces. Lleva un intenso deseo por liberación, y lleva una gran angustia del corazón. No es fácil el prevenir que el deseo se degenere en falta de paciencia. O, que por gracia, mientras esperamos en Dios, se nos impida el ceder ante un espíritu murmurador. Spurgeon. Y ¿hasta cuándo es la pregunta crítica? A menudo desmayamos tras una simple duración de nuestras pruebas. Sentimos que pudiéramos soportar casi todo si supiéramos que llegaría a un fin, pero en veces somos probados con problemas que nos hacen clamar, ¿hasta cuándo? Y cuando sea que leas los salmos de David, en una u otra ocasión podrías verte a ti mismo. Jamás vas hacia una esquina, pero ves a David en esa esquina. Pensé que nunca podría llegar más bajo hasta que hallé a David más bajo que yo, y jamás escalé tan alto sin que halle que David estaba por encima de mí, listo para cantar su canto con su instrumento de cuerdas, aun mientras cantaba el mío. Spurgeon. B. ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? El dolor en el corazón de David viene de un sentido de que Dios se ha olvidado de él, y que Dios se había distanciado a sí mismo de David. Sin duda que David enfrentó peores circunstancias, pero las enfrentaba con más valentía cuando sentía la presencia de Dios con él. Pero ahora, al sentirse distante de Dios, no se necesitó mucho para enviar a David hacia la desesperación. Y Dios jamás nos olvidará, pero Sión dijo, me dejó Jehová, y el Señor se olvidó de mí. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz, para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Isaías 49 2.14-16. Y la ausencia definitiva de Dios es el mismo infierno. Apartaos de mí malditos, es peor que al fuego eterno. El ser castigado de la presencia del Señor es el infierno del infierno. 2 Tesalonicenses 1 2.9. Trap. C. Olvidarás. Esconderás tu rostro. Por supuesto que Dios no se olvidó de David. Dios no escondió su rostro de David, pero David sintió como si así fuera. Cuando tenemos sentimientos tan fuertes,
Entonces dichos sentimientos crean su propia realidad. David sintió como si Dios se hubiera olvidado de él, y sintió que Dios estaba escondiéndose. Así que en un sentido era cierto para David, pero cierto de acuerdo a sentimientos, no de acuerdo a hechos. Y hay un balance en la vida cuando se trata de sentimientos, y se piensa que los sentimientos no tienen nada que ver con nuestra relación con Dios. Esto es algo extremo, porque Dios nos ha dado sentimientos como una expresión de su imagen en nosotros. Podemos sentir enojo, amor, cariño, tristeza, y muchos otros sentimientos. En este sentido, los sentimientos son un don de Dios, y una señal de que somos hechos a su imagen. Y, por otro lado, algunos viven gobernados por sentimientos. Creen cualquier realidad que los sentimientos le presentan. El problema con esto es que, ya que tenemos sentimientos debido a que somos hechos a la imagen de Dios, nuestros sentimientos son afectados por la caída. No podemos confiar en nuestros sentimientos debido a esto. En este sentido, era correcto para David el sentir dichas cosas, y bueno el presentarlas ante Dios, pero jamás debería de aceptar la realidad de sentir como una verdadera realidad. Y esto es una lección de profundo valor. Si el corazón está en gran manera abrumado, y Jehová parece esconder su rostro, que se le cuente la historia de aflicción a él. Es un ejercicio santo. Los hombres no pudieran entenderlo. Incluso podrían hacernos cambiar con una fe desfalleciente. Morgan. 2. La desesperación de David consigo mismo y otros. ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma? ¿Con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma? No es de maravillarse el por qué David estaba desanimado. El haber tomado consejo en su propia alma le condujo a la tristeza en su corazón cada día. Cuando está desanimado y deprimido, la respuesta no va a estar viendo dentro de mí mismo, sino el mirar al Señor. Y, en muchas ocasiones, cuando soy confrontado por problemas, veo que lo siguiente es cierto. Mientras más pienso en los problemas, más me deprimiré. Pero cuando oro por los problemas, un glorioso sentido de liberación y paz llega. Y el pensar en nuestros problemas es un arduo trabajo. El problema es como una píldora que Dios quiere que tomemos, pero lo hacemos peor al tenerlo en la boca y masticarlo. Y Spurgeon armó un sermón con la frase, ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? Sugirió que el sermón tendría los siguientes puntos: autotortura, su causa, maldición, crimen y cura. B. ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Esto menciona la tercera manera en la que David estaba deprimido. David no quería perder en ninguna área en la que era atacado, y ver a su enemigo enaltecido sobre él. Punto centrado primero, en su relación con Dios. Punto centrado segundo, consigo mismo. Punto centrado tercero, en cuanto a sus enemigos. Y este no era un simple deseo egoísta. David sabía que él era un varón de Dios, con un llamado especial para conducir al pueblo de Dios. En ese sentido, los enemigos de David eran los enemigos de Dios, y enemigos sobre el pueblo de Dios. Y el sentimiento que David tenía de que Dios le había abandonado estaba conectado con su sentido de depresión. Boyce nos ayuda a enlistar varias fuentes de depresión espiritual. Punto centrado temperamento. Uno puede tener un temperamento inclinado hacia la depresión. Punto centrado la enfermedad puede drenar la fuerza física y conducir a la depresión. Punto centrado el agotamiento también puede dejar a uno abierto hacia la depresión y un sentimiento de abandono. Punto centrado el bajón después de un gran esfuerzo, después de tener mucha adrenalina, puede conducir a la depresión. Punto centrado presión de los enemigos espirituales y naturales, nos pueden empujar hacia la depresión. B. La oración de dependencia de David. 1. 3. David ora por su relación con Dios. Mira, respóndeme, oh Jehová Dios mío. Alumbra mis ojos, para que no duerma de muerte. Mira,
respóndeme. No debemos pensar que David tenía en mente dos cosas cuando dijo, mira, respóndeme. Utilizó el método hebreo de la repetición para mostrar énfasis. David desesperadamente clamó hacia Dios, pidiendo al Señor que le respondiera. Y David sintió que Dios no le escuchaba antes. ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Salmo 13 2.1. Aún debiera de seguir clamando debido a que Dios es honrado cuando persistente y desesperadamente clamamos a Él. Y Dios a menudo espera hasta que nuestras oraciones tengan una connotación de desesperación para que Él nos escuche. La causa de falta de poder de muchas de nuestras oraciones es traicionada por la falta de desesperación. Muy a menudo oramos con la actitud de querer que Dios cuide de las cosas que realmente no nos importan tanto. Y la oración desesperada no tiene poder debido a que persuade a un Dios renuente, sino que demuestra que nuestro corazón tiene pasión por las cosas que Dios se preocupa, cumpliendo la promesa de Jesús, si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. Juan 15 2.7. B. Alumbra mis ojos. David tuvo la sabiduría para saber que, a pesar de tener profundos sentimientos, no estaba viendo la realidad. Su visión estaba nublada y oscurecida, así que clamó a Dios, alumbra mis ojos. Y esta era una gran oración. Necesitamos que la luz de Dios brille sobre nosotros y que nos dé su sabiduría y conocimiento. No importa el problema en el que andemos, debemos declamar con todo nuestro corazón, alumbra mis ojos. Y el apóstol Pablo sabía la importancia de tener nuestros ojos iluminados por el Señor. Esto fue lo que oró por los cristianos, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Efesios 1 2.17-19. C. Para que no duerma de muerte, si no somos iluminados por Dios, seguramente dormiremos. Y a menudo el letargo espiritual conduce a la muerte. Y Pablo pudo haber tenido este versículo en la mente cuando escribió de nuestra necesidad por la luz de Jesús. Despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Efesios 5:14. 2. 4. David ora por victoria sobre sus enemigos. Para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían, si yo resbalara. A. Para que no diga mi enemigo, David sabía que una de las peores cosas de perder era el escuchar el alardeo después de haber sido derrotado. No quería que sus enemigos se alegraran de cómo había sido humillado. B. Para que no diga mi enemigo, el estar consciente de Dios y el enemigo es el contraste de cada salmo de David. La carga positiva y negativa producen la fuerza que lo llevan a sus mejores años. Kidner. C. La declaración de David. 1. Quinta, la confianza de David en la misericordia de Dios. Mas yo en tu misericordia he confiado. A. He confiado, David, después de su oración, llegó al lugar de confianza y esperanza. He confiado está en tiempo pasado, es como si David recordara que él realmente confiaba en Dios, mientras disipaba la neblina de sus pesados ojos mientras Dios alumbraba sus ojos. B. En tu misericordia. En dicho lugar de desánimo, David no podía confiar en la justicia de Dios, o en la ley de Dios, o en la santidad de Dios. Esas cosas podrían bien condenarle debido a que sus sentimientos habían hecho que no viera claramente. Pero siempre podía confiar en la misericordia de Dios. Cuando no puedas confiar en nada más, confía en la misericordia de Dios. Y comienza su oración como si Dios no le volviera a ver. Pero al momento de ejercitarse un poco en su deber, su mal temperamento bajó, la neblina se dispersó, y su fe sale como el sol en su fuerza. William Gurnall, citado en Spurgeon. 2.
5b sexta, el gozo de David en el Señor y su salvación. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová. Mi corazón se alegrará. Ahora David seguía en el reino de los sentimientos, alegrará. Pero dirigió su sentimiento en lugar de dejar que sus sentimientos le dirigieran, se alegrará. Le dijo a su corazón que se ocupara en alegrarse. B. En tu salvación, esto era en lo que David se alegraba, si no se podía alegrar en nada más, pudo alegrarse en la salvación que Dios le dio. Esto es tierra firme para cualquier creyente. Si eres salvo, puedes alegrarte y decirle a tu corazón que comience a alegrarse. C. Cantaré a Jehová. David sabía que la alegría se expresa de una manera maravillosa en los cantos. Así que cantaría a Jehová. El canto hacia el Señor expresaría su alegría e incrementaría su alegría. Y no hay suficiente canto en el mundo. Recuerdo a una hermana que solía cantar mientras estaba en la tina para lavar. Su señora le decía, signo de interrogación abierta, ¿por qué, Juana, por qué siempre estás cantando? Y ella respondió, mantiene a los malos pensamientos alejados. Spurgeon. Y David cambió de estar deprimido y sentirse abandonado por Dios, a cantar alegremente. El hecho de que nos sintamos abandonados significa que en verdad sabemos que Dios está allí. Para ser abandonado necesitas a alguien que te abandone. Debido a que somos cristianos y se nos ha enseñado por Dios en las Escrituras, sabemos que Dios aún nos ama y será fiel con nosotros, a pesar de nuestros sentimientos. Boice. 3. 6b. Con ojos alumbrados, David ve la bondad de Dios. Porque me ha hecho bien. Porque me ha hecho bien. Mientras David pensaba en ello, tuvo una muy buena razón para regocijarse y cantar porque Dios había sido bueno con él. Si solamente pensamos en ello, cada persona en esta tierra tiene motivos para regocijarse, debido a que en alguna manera Dios ha sido bueno con todos. B. Porque me ha hecho bien. ¡Qué transición! Al comienzo del Salmo, David estaba abrumado por sus sentimientos y creía que Dios se había olvidado de él y se estaba escondiendo de él. Tenía problemas con Dios, consigo mismo, y con otros. Pero ahora veía cómo Dios le ha hecho bien. Y debido a que sus ojos fueron alumbrados, David ahora podía ver la bondad de Dios, y qué cambio de perspectiva fue eso. Y antes de que Dios pueda alumbrar nuestros ojos, debemos estar de acuerdo que no podemos ver todo. Debemos de darnos cuenta que nuestros sentimientos no nos dan toda la información ni tampoco la da de manera acertada. Pero si hacemos esto, y clamamos al Señor, Él alumbrará nuestros ojos y nos llevará de un lugar de desesperación a un lugar de confianza, alegría y fe. Y en tiempos de dificultad, el Señor, con una escritura u otra, me fortalecerá en contra de todo, de tal manera que a menudo digo, si fuera legal, oraría por un problema mayor, por el bien de obtener un mayor consuelo. John Bunyan, citado en Spurgeon.